Esto es algo que siempre ha sido tuyo. Nadie me va a querer y me va a entender como tú. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Llegó el champán! ¿Qué estamos festejando? Armando y yo vamos a casarnos. Solo vine a brindar por tu éxito. Tú cumpliste 2 de mis grandes sueños. Expandir a B&M y enamorarme de verdad. Ay, Armando, por favor. Tranquila, yo solamente quiero un último abrazo. Pensé que le había quedado claro lo que le dije la otra vez. Que no siguiera molestando a mi hija, que la dejara en paz. Señora, por favor. Por favor, de verdad es importante que hable con ella. No mienta, señor Armando. No hay nada tan urgente que no se lo pueda decir en el trabajo. ¿La oyó? Se está riendo otra vez mi hija, pero con otra persona. Con una persona que le hace ver la vida bonita. ¿Joaquín volvió? Así es. Esta mañana. Y se vino directo a verla, nomás se bajó del avión. Fíjese que eso puso muy contenta a mi Betty. Mi hija tiene una nueva oportunidad de enamorarse y de ser feliz. ¿Por qué quiere arruinársela? No, yo sé que usted no me cree, pero yo amo a Betty. Se lo digo de todo corazón. Y yo hasta podría creerle, joven. Porque fíjese que anoche, cuando oí su discurso tan bonito, casi le creí. Me sonó muy sincero. Pero si de veras la quiere, su amor es de los malos. Porque ¿cómo hizo sufrir a mi muchachita? No, señora, por favor. Armando, mi niña está intentando tener algo bonito con un hombre que la quiere y la respeta. Usted ya logró lo que tanto quería, triunfar en los negocios. Y mi hija lo está ayudando. Su empresa está bien y va a estar mejor. Por eso yo le pido, si no se le da la gana respetar a mi hija, respéteme a mí. Olvídese de esta dirección para siempre. Váyase y no regrese. Déjenos en paz, por favor. Ven, mira esto. Estamos en todas las redes, mi amor. El evento de anoche fue un éxito. Sí. Marcela, ¿tú eres feliz conmigo? ¿Y esa pregunta? No, bueno, es que después de tantas mentiras, tantos engaños, falsas promesas, ¿de verdad quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Claro que sí. Al igual que tú, a veces ni yo misma me entiendo. Pero yo te amo. Y para mí eso es suficiente para seguir adelante. Pues entonces ya. Pongamos fecha a nuestro matrimonio. Casémonos lo más pronto posible. ¿Ya? Sí. ¿En serio? Ay, Tony, te amo, te amo, te amo, te amo muchísimo. Me haces la mujer más feliz de este mundo. ¿Y tú? ¿Qué? Para ser una persona que acaba de tomar la decisión más importante de su vida amorosa, no está como muy feliz. No, sí, claro que estoy. Solamente que estoy preocupado. Estoy pensando en todos los pendientes, todo lo que tenemos que hacer. Esta vez quiero que sea una boda pequeña, entonces quiero que sea lo más pronto posible. Pequeña. Pues será pequeña. Ay, te amo muchísimo. Te amo mucho. Yo también. A ver, que quiero hablar con Betty ahorita mismo. Que no vas a hablar con la señorita presidenta. Que no, que no. ¡Ey! Oh my gosh, qué bonita. Mr. Presidenta de B&M. Tengo un problema muy grande porque todo el mundo de aquí me odia. Hasta Mr. Smith.
Y todo porque soy súper bonita. No, mana, yo la quise detener. Yo no quería que entrara, pero como no tiene ni cintura, se me resbala como pescado así por el Vea nada más cómo me trata. Me está buleando todo el día. Mr. Betty, ven. Le voy a contar mi historia. No es necesario. Muchas gracias. Ya me la sé y voy a tomar cartas en el asunto. Ah, perfecto. Para que empiece a respetar. Bueno, Sofía, ¿podrías por favor imprimir la carta de renuncia de Jenny? Y ponte en contacto con tus abogados para que hablen con los nuestros. Vamos a resolver el asunto del desfile. Yo fui quien te denunció ante Smith. ¿Betty? No. Aquí hay un error muy grande. O sea, todo el mundo está en mi contra porque soy hermosa. Entonces yo no quiero ir a la cárcel, Mr. Betty, por favor. ¿Te imaginas yo en la cárcel? Ya. Dije lo que tenía que decir. Déjenme trabajar. ¿Really? Really. Only one opportunity or no? Señor Valencia, ¿Y a usted qué le pasa? el señor que se acaba de ir vino de parte del manager del edificio porque nos van a echar. ¿Cómo que nos van a echar? Me entregó esta notificación y dijo que a partir de mañana no nos van a dejar entrar. Tenemos que desalojar esas oficinas cuanto antes. Es que debemos 3 meses de renta, señor. No. Esto no puede ser. Ya deje de llorar, que eso no va a pasar. Hoy tengo reunión con futuros socios. Y cuidado, ellos no pueden enterarse de nada. Y vaya a lavarse esa cara. Sofía. ¿Me podrías pasar el reporte de ventas online, porfis? Ah, sí. Ahorita te lo mando. Gracias. Sí. ¿Qué pasó, maná? Andas como muy misteriosa y cuando te pones así me empiezas a dar miedo. Bertita, ¿por qué estabas mirando a Betty de esa manera? A ver, ¿no será que tienes algún secretito que compartir con nosotras y te da como cosa? ¿Es eso? ¿A dónde vas? Mana, ¿a dónde vas? Berta, ¿a dónde vas? Hija de la guayaba. Esta solamente se pone así cuando tiene algo muy gordo. Pero información que tiene una le pertenece a todo el pelotón. Atentamente, Berta. Felicitaciones, Marcela. Vamos a ser compadres. ¿No te lo dijo Armando? Voy a ser tu padrino de bodas. Primero muerta. Tú ni siquiera estás invitado a la boda. ¿No? ¿Y cómo le vas a explicar eso a Armando? Mi amor, tu mejor amigo no puede ir a la boda porque te fui infiel con él. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! Lo que pasó entre nosotros fue un error y no significó absolutamente nada. Eso no decías cuando me suplicaras que no parara de hacerte el amor. Cállate. Tú nunca vas a ser como Armando. Y nunca vas a tener una mujer como yo. Nunca. ¿Eso crees? No creo, estoy segura. Así que ten un poco de dignidad y no vayas a la boda. Dignidad deberías de tener tú, Marcela. Armando se casa para olvidar una pena de amor y tú para no quedarte sola. Lárgate. Lárgate y no vuelvas a buscarme nunca más. ¿Quién te crees para tratarme así? Hola. ¿Y esa cara? ¿Estás bien? No. Estoy cansado, ya no soporto más estar en esta empresa, nadie me respeta. Ay. Pues vete. ¿No estabas buscando el mejor momento para irte conmigo? Este es. Vende tus acciones, invierte en mi empresa y vámonos. Tampoco es para tanto.
Digo, quiero irme contigo, pero vender mis acciones ahora que B&M está saliendo de la mala racha no es una jugada inteligente. Pues al contrario, es el mejor momento de vender. De nuevo, las acciones valen algo y si lo que quieres es respeto, pues tienes que ser socio mayoritario. Aquí nunca lo vas a hacer. Eso tienes razón. Habla con Esteban. Él siempre ha querido comprar acciones de B&M. No sé, a lo mejor te hace buena oferta. Digo, es solo un consejo, no tienes que hacerlo. Yo puedo conseguir otro inversionista y ya está. Estas son mis acciones en B&M. La Lucía me dijo que podías estar interesado en comprarlas. Mira, Esteban, yo no pienso regalártelas, así que tú me dirás si te alcanza para algo así. Ricardo, yo sí vine preparado y te traje una propuesta. Y es esta. Olvídalo, esto no es suficiente y no puedo vender tras ese precio. B&M se está recuperando, como bien sabes. Sí, pero eso está sucediendo porque Betty está en la dirección general. Pero le va a regresar la administración a Valencia y Mendoza. Nadie sabe cómo le va a ir a la empresa bajo la nueva administración. Quiero un 20% más de ese valor. Te ofrezco un 4. Y tendrías el dinero mañana mismo. Mira, si hacemos este negocio, no quiero que los demás accionistas se enteren. No todavía. Por mí no hay ningún inconveniente. Trato hecho. Güerito, me siento súper mal. ¿Por qué? Porque me despidieron de la empresa. Sí, con lo buena onda que he sido yo y les he dado todo, me despiden. Y además me hacen engordar y ponerme como una horca. ¿Cómo ves? Pero eso no es lo peor de todo. ¿Qué es lo peor de todo es que dicen que me quieren denunciar por haber intentado sabotear el desfile. No quiero que te preocupes en lo más mínimo por eso. ¿No? No, claro que no. Nosotros vamos a alegar que fue un error humano. Además, la empresa no tuvo pérdidas por eso, ¿no? ¿No tuvo pérdidas? No, claro que no. Seguro que no, ¿verdad? Y en cambio ellos te van a tener que pagar a ti por cada gramito que te hicieron subir. ¿Me van a pagar a mí? Sí, Tú eres cosita. como Garfio. ¿De veras? Sí, eres como el capitán, como esa personita que me encanta tener en mi vida y que me bese todas las mañanas. Mira, que abrázame. ¿Quién igual? ¡Abogado! ¡Efraín! ¡My man! Esto no es lo que parece. ¿No? ¿Y entonces qué es? Es un error humano, ¿no? Error humano. Déjame hablar a mí. No, si aquí no hay nada de qué hablar. Los encontré en un amaciato, en un concubinamiento y quiero que me devuelvas todo el maldito dinero que No, te di. no, eso no. Sí, No te voy a devolver ni todo. un centavo. Hasta el último de los centavos me vas a regresar. Todo me lo vas a dar. $250,000 más me vas a tener que pagar. Porque ya no eres mi cucarachita. Ahora eres una maldita vaca gorda de todo lo que has engordado. Adelante. Esta fue la mejor decisión. Ahora sí vamos a hacer negocios juntos. Lo único que nos queda es ponernos de acuerdo con las consignaciones, pero no creo que tengamos problemas con eso. ¿Tienes tu ticket de ballet? Sir. ¿El tuyo? ¿Tienes? Murder! Murder! Are people dying in your factory? ¿También? Debe ser una confusión. Betty. Perdón. Tengo que decirte algo. Es personal. Armando, no es necesario. Si es por eso, es la emoción, el alcohol, el triunfo, seguramente. No es eso. Mira, vine a decírtelo yo antes de que lo escuches por otras personas. Marcela y yo nos vamos a casar en un mes. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9, 8 centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso.
tú también te quedarás con la boca abierta.